Inversión a futuro. Bueno, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, bueno. Los efectos políticos también de esto, ¿no? Convengamos que Alberto Fernández, bueno, Nacho lo conoce tanto, mucho mejor que yo al tema, pero es el presidente con algún tipo de licencia. Del PJ, lo conversamos recién. Sí. Hay veces donde hoy alguien decía, bueno, empiezan a hacer leña del árbol caído. Vos sabés que en el campo, cuando andás en el campo, hay árboles que no sirven ni para leña. Así es. Sí, bueno, sí, eso es Alberto Fernández para la política los que están argentina. podridos. Claro. El que vos no andás sirve en de el leña. campo y encontrás un árbol que da para leña, sirve para algo. Alberto Fernández hoy es un árbol que no sirve ni para leña, ¿no? Son esos que tenés que correr porque no pasás, pero correte que estamos haciendo Y un si país, lo metés ¿no? en el fuego hace demasiado humo. Claro. Bueno, pero hay un silencio ensordecedor, porque alguien lo eligió a Alberto Fernández. Por eso. Claro. Y ese alguien no está hablando, ¿no? ¿Esperará una semana para hablar del tema Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, tal vez no esté hablando por el pasado, ¿no? Por las cosas que Alberto Fernández también veía en Calafate. No, y no te olvides, Nacho, vos te debes acordar mucho mejor que yo, algunas amenazas veladas de Cristina en su momento, a mí me pueden, ¿no? A mí me pueden Mirar el celular, Sí, como diciendo, lo pasamos ojo que hace a vos no, los claro. dos archivos. A ver, todo estalló esta tarde cuando se confirmó el abogado Fioribello estuvo aquí con Esteban Trebuch, va a venir nuevamente, en unos instantes va a estar aquí con Luis Majul, con nosotros, así que ya está llegando Juan Pablo Fioribello. Y decía estas cosas. Hablé hoy a la mañana con Fabiola Yáñez, con la señora Yáñez, la noté muy angustiada y me dijo, no aguanto más esta situación, lo acabo de denunciar. Se comunicó con el juez Julián Alcolini, le dijo lisa y llanamente, quiero levantar el archivo de las actuaciones y quiero realizar una denuncia penal por los golpes y las amenazas. Me dijo que ella había sufrido golpes físicos de parte del expresidente y que había estado muy angustiada con todo esto y que no aguantaba más. Se está sumando Hernán Capielo también. El principio, Alicia, es que le creemos a la víctima. Hay que creerle a la víctima. Yo Que denuncia. yo creo que esta mujer está en uso de sus facultades y está haciendo una denuncia que es atendible, como la que haría cualquier otra mujer. Reitero, esto tiene impacto y relevancia porque se trata nada menos que del expresidente de la nación. Eso es conmocionante lo que pasa, es absolutamente conmocionante. Hernán, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Qué desafío para la justicia también, ¿no? Sí, yo digo, primera cuestión a mí que me sorprende es, estamos acostumbrados a informar sobre casos de corrupción. Desde los que venimos haciendo periodismo, desde los 90 venimos contando toda la corrupción menemista y la primera vez que vemos esto, ¿no? Que en medio de un caso de corrupción estalla esta cuestión vinculada con violencia de género de los mismos protagonistas y que se trata nada menos que de un expresidente. Y después es... que además, perdón, está muy embrollado porque apareció la revelación a partir de una investigación de causa de corrupción, del tráfico de influencia flagrante que se ha visto entre los amigos de Alberto Fernández, los brokers o un broker en particular, Martínez Sosa, la secretaria y el propio Alberto Fernández. Y vos fíjate además que la evidencia no es producto de una venganza de uno de los imputados. No. No, la evidencia surge de la propia investigación de la causa de corrupción. O sea, la prueba estaba ahí, buscando si había o no un interés del expresidente en los negocios de seguros de su secretaria y el marido, es que se encontraron con esta evidencia. Y es una evidencia que la aporta la propia víctima en aquel momento. Y vos fíjate qué valiosa es, porque sería imposible de reproducir. Claro. Hernán, y con el tema de los chats, ¿no? Lo que se encontró en los chats respecto de la causa de corrupción, es interesante porque la pregunta que hay que hacerse es, ¿esos negocios se podrían haber hecho sin esa, si querés, palanca política que ejercía ella sobre él, o si querés que ambos, ¿no? La secretaria María y Alberto, Cantero. exactamente, la secretaria, y la respuesta es no, ¿no? Nadie hubiera puesto de productor a esos brokers
por una decisión propia si no hubiese sido por el apalancamiento político desde el despacho más importante de García. No solo de ella. Del presidente y de su secretaria. Con lo cual, digamos, esos chats entregan no te digo una evidencia, pero sí un indicio muy grande, que tendrá que ser probado con más cuestiones de prueba, con más, decisiones a tomar, oficios, pedidos de informe y demás. Pero ahí está claro que había una interferencia. Quiero preguntar grande. sobre todo a Nacho y a Lili, Flor. Había un run, ¿no?, en la Casa Rosada. Digo, más allá del relato de un Alberto Fernández muy activo en la madrugada con las redes sociales y estas cosas, ¿alguna vez llegó a este nivel de especulación? También se dijo mucho del hijo, en fin, era de una pareja, claro. había ¿cómo llamarlo con mucho cuidado? Había un punto de observación en donde algunas cosas no cerraban en esta pareja. Sí, yo no sé si Lili coincidirá, pero al menos lo que yo escuchaba era cierta tensión y cierta distancia. Eso no nos permitía a nosotros tampoco suponer de que había una situación de violencia de género, pero sí que había distancia, sí que había una relación más fría de lo que se intentaba mostrar hacia afuera y sobre todo después de que se anunció que estaba embarazada Fabiola Yáñez. ¿Lili? No sé, Lili. No, era un vínculo prácticamente inexistente, efectivamente. No era un vínculo de pareja, sobre todo cuando él va a Olivos, que ahí se puede disimular mucho más. Ellos tenían una especie de acuerdo, ella quería siempre acompañarlo en los viajes, una forma de castigarlo, a veces por discusiones de pareja, que tenía él, es no llevarla de viaje. Ella se sentía muy feliz de ir a los viajes, probablemente se sentiría liberada, reconocida, porque obviamente la trataban bien y lo debía pasar bien, cosa que en Olivos no. En Olivos realmente ha sido una vida de estar encerrada. Estoy preguntándome mientras perdón, te escucho. te comento. Sí. Ese encierro comienza cuando se conocen las famosas fotos y... Las de Olivos. La de Olivos, y ahí se le saca todo el entorno que la rodeaba, con lo cual ella queda muy sola. Porque en realidad ese entorno, que eran sus amigos, no me acuerdo si era una manicura o un peluquero, qué sé yo, era el entorno que estaba todo el tiempo con ella. Bueno, perdón, Hernán, ese grupo debe, el juez Ercolini, me imagino, tiene un sinnúmero de testigos que pueden llamar a corroborar esto. Deben tener estas historias, el descargo de ella, por la misma lógica de lo que estás narrando, Lili, ¿no? Y la madre, no nos olvidemos la madre, porque la madre luego pasa, al estar ella tan sola, y más luego de tener el bebé, pasa a estar mucho con su hija. Claro. La madre tiene bastantes pruebas. Y además hay muchos viajes, ¿no? Que hacía ella ver a su familia, que por ahí... Ella viajaba, Sobre todo en y en el pandemia. último tiempo la llevaba mucho, iba mucho a Chapatmalal, con Ahora, su familia. Más allá de los testimonios, hoy los chats que tiene María Cantero, el juez Ercolini, yo entiendo que quien investigue el tema de violencia de género puede requerir los chats de María Cantero, sobre todo los chats con el círculo de mayor confianza de Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque atención que los mensajes no quedaban en Cantero, es decir, Fabiola le contó a María Cantero, pero al menos yo tengo un integrante de ese entorno que me refirió que María Cantero lo anotició esta situación. Además, María Cantero era la mujer de confianza de Alberto. Claramente Fabiola debe haber recurrido mucho antes a gente de su confianza. Claro. Ahora, Esa fue la última instancia cuando ya no daría más. Claro. María Cantero, frente a ese mensaje que ella recibe, como dice Nacho, lo comparte. Se sabía que ella compartió esos mensajes. Como diciendo, miren lo que está pasando. Bueno, era un tema grave, digamos. Claro. A ver, si pensamos, ¿podía María Cantero y en este momento su marido denunciar lo que ocurría? No. Bueno, pues no, porque eran cómplices, Claro. hasta donde se sabe, en una maniobra Estaban metidos en los negocios. delictiva, digo, menos ellos. Eso se llama silencio obligado. Sí, sí. Otras personas que, como dice Nacho, que tenían esa información porque la compartió la propia María Cantero o porque se las contó la propia Fabiola, ¿por qué no en ese momento? Porque estaban en la misma Bueno, situación. perdón, la pregunta trasladada a las dos ministras de la mujer, ambas, Massina y Gómez Alcorta,
niegan haber tenido cualquier información acerca del maltrato. Dicen que la propia Fabiola cuenta que recurrió a una de ellas, no sabemos si es Gómez Alcorta o Massiná, Claro. que recurrió. Lo transformamos en pregunta, lo tendrá que dilucidar Ercolini, porque si la ministra de la Mujer, sea quien sea, tomó nota de esto y no hizo nada, es incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pero Claro, Pablo, no me va a tener parece que tan responder. raro que no haya surgido a la luz o no haya salido a la luz en un entorno de un presidente que había mentido con el vacunatorio VIP y la zafó. Había mentido durante toda la pandemia el presidente estuvo de joda y la zafó. Todo el mundo sabía que recibía gente, que hacía, y la zafó. Digo, entonces ella, estando en el círculo íntimo de él, veía que más allá de que parecía un papanasta, tenía mucho poder No, y también- mucha capacidad de tapar las cosas. Y era el ¿no? presidente, ¿no? Era el Bueno, presidente. Uno Por eso. observa algunos dichos de Alberto Fernández. En un discurso frente a las mujeres habló de macho y hembra. Se lo dejo a Alicia Crosa al análisis. Fíjense. Es un plan también en el que tenemos que trabajar todos, todas y todes. ¿Saben por qué? Porque también es vergonzoso que alguien padezca violencia por ser mujer. Que alguien se crea tan macho como para dominar a su hembra. Eso no se puede soportar más. Y eso debe ser castigado. Y debemos hacerlo porque tolerarlo nos vuelve una sociedad horrible. Esto es un cuadro para Freud. Estaba su ex mujer y la ministra de la Mujer. ¿A quién se le ocurre un ejemplo de estas características? Al macho dominar a su hembra. Realmente, digamos, aparte, bueno, ustedes lo comentaban, ¿no? Con lo enfático que era, con las formas en que tenía, estas palabras cobran otra dimensión. Claro, todo cobra otra dimensión. Recién pusimos los dos archivos de Sí, Cristina claro, hablando claro. del celular. Digamos, yo puedo mostrar mi celular. Es decir, a ver, acá hay gente que no se puede hacer la sorprendida. En todo caso, se tiró mucha basura bajo la alfombra, se disimuló mucho. Se van a tener que preguntar. Ofelia Fernández hasta ahora ha sido, creo, la más... ¿Cómo decirlo? La más enfática. La más enfática y sincera, ¿no? Hablando de la fuerza política, ¿no? La más sincera, porque ha dicho, ¿qué estábamos incubando? Nos vestíamos con los pañuelos verdes, decíamos que éramos la vanguardia de los derechos de la mujer y mirá qué líderes tenemos. Lo de Juliana que y teníamos. Tulio, casi enojada por el tratamiento de los medios y no por solidarizarse con la víctima. De hecho, dice, bueno, le creo a ella, pero así al pasar, impresentable. Lo de Di Tulio Bueno, es impresentable. acuérdense cuando fue la fiesta de Olivo también, ¿no? El primer reflejo del gobierno fue matar al mensajero, ir contra la periodista. Negarlo, decir que era un Photoshop. Exactamente. Con la Sí. foto ya publicada decían que era un Photoshop. Está entrando Juan Pablo Fioribello, que va a estar con Luis. Vamos a esperar a ver si le podemos hacer una pregunta. Ahora ya, en vivo. Luis, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. A ver, perdón, lo desarmé. Lo desarmé un poquito. Ahí le van a poner una cámara, perdón. Ahí está Juan Pablo Fioribello. Vamos, hoy, digamos... yo anoche pasábamos el adelanto de la nota con Luis Novarecio, donde el doctor Fioribello decía que Alberto Fernández le había negado, hasta se había emocionado y le había negado haberle golpeado, no solamente, Luis, a Fabiola Yáñez, sino a cualquier mujer. Muchas preguntas para hasta hacer que hoy Claro. recibió la llamada de la propia Fabiola, según lo escuché contárselo a Esteban, y decir, no di más, no aguanté más. A ver, déjame que, obviamente es tu programa, no te lo quiero desordenar. Le hacemos una pregunta breve al doctor Fioribello, si ya está enganchado. Doctor Fioribello. Está hablando por teléfono. Doctor. Ahí. Sí, ahí doctor, está. sí. Sí, la cámara. Buenas noches. Hola Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Doctor, nosotros hablamos ayer a la tarde, si puede mirar la cámara se lo vamos a agradecer. Sí, perdón. No, por favor. Nosotros hablamos ayer a la tarde, después del mediodía, y usted dijo, yo lo miré a los ojos a Alberto Fernández, yo le pregunté, lo voy a traducir a mí, ¿vos le pegaste a Fabiola? Porque si le pegaste, terminamos de hablar acá, y él le había dicho que no. Y ahora,
parece que, según nuestra información, hay documentación, fotos y videos, y la denuncia de Fabiola Y diciendo... una resolución del juez, Claro. que le pone una perimetral, digamos. Lo mismo que yo conté, Sí. Luis, se lo digo de vuelta acá con todo el equipo presente. Yo no cambio ni me pongo el mejor postor. Yo tengo una postura muy firme con el tema de la violencia de género. Pero perdón, la cosa cambió, doctor, estamos de acuerdo, Por eso, ¿no? sí, Entre sí. lo que hablamos ayer y hoy, mucho. Mi actitud no, mi actitud es la misma. Lo va a denunciar, o sea, usted va a seguir defendiendo a Fabiola. Yo soy el abogado de Fabiola Yáñez y yo le dije al expresidente de la Nación, se lo dije bien clarito, dos veces se lo dije, si vos me llegás a mentir, yo no solo que te suelto la mano, sino que firmo una denuncia de Fabiola. Parece que le mintió. Si vos me llegás a mentir, hago eso. Ahora, Fabiola al principio no quería. ¿Qué pudo haber desatado, Juan Pablo, la denuncia finalmente? Mira, Pablo, la verdad que no lo sé. Hoy, sinceramente, hablé con ella muy temprano, ahora está descansando, tuvo un pico de presión muy alta, está medicada en ese sentido, está muy preocupada, angustiada y asustada. Me llamó, hablé muy temprano con ella y me dijo, perdóname, no aguanté más, así fue, lo denuncié. Bueno, me sorprendí, me quedé con el teléfono en la mano y digo, pero no aguanté más, lo denuncié. Me dijo, acabo de llamar al juzgado federal del doctor Colini y le dije que quiero desarchivar las actuaciones e instar la acción penal. Lo quiero denunciar. Bien. Y ahí me dijo, me pegó varias veces, lo de la discusión me pegó varias veces, tengo un montón de pruebas en ese sentido. Estoy harta. Terrorismo psicológico, ya Sí, vamos a sí. seguir hablando. Tenemos Juan Pablo. documentos acá, ¿eh? Acaba de salir algo en el juzgado del juez Ercolini que después lo charlamos cuando vos quieras. Dale, bueno, les agradezco a todos, Alicia, gracias, una mesa de lujo, tema único, Nachito, Liliana, Gracias, todos. Pablito. Hernán, grande Capi, gran trabajo. Se queda gran con trabajo. nosotros.